el momento en que decimos que el hombre está siempre rodeado de algo que no es el mismo, el momento que suponemos, y esto es el ABC del materialismo, el momento que suponemos que el hombre no se explica de sí mismo, como dice Hegel, o como intenta decir Hegel, sino que los hombres están rodeados de cosas naturales y de otras muchas cosas, ¿verdad?, que no son el hombre, es decir, que el hombre no es absolutamente autónomo ni inteligible por sí mismo. Entonces resulta que el hombre, y ahí está la paradoja, el hombre está inmerso en un conjunto de realidades, en un espacio que no es humano, pero sin el cual no podría existir. Pues este espacio aquí como multiplicidad, ¿verdad?, de multitud de cosas que tienen relación unas con otras, este espacio que está envolviendo a los hombres, sin el cual los hombres no pueden explicarse, pero que no son necesariamente humanos, pues estas cosas de ese espacio, esto es lo que llamamos espacio antropológico. Entonces el espacio antropológico pues podría definirse así en líneas generales diciendo que es el conjunto de entidades, de realidades que envuelven al hombre y que son el hombre mismo, y gracias a las cuales el material antropológico puede empezar a ser organizado y entendido, es decir, en un campo, de algún modo. Naturalmente, el conjunto de estas cosas que envuelven al hombre, incluyendo al hombre mismo, pues naturalmente cómo se establecen, ese es el problema. El problema del espacio antropológico que estamos exponiendo es determinar cuáles son las dimensiones de este espacio, por qué, ¿verdad?, por qué son estas dimensiones, si es posible siquiera encontrar algún criterio para clasificarlas y por tanto determinar cuáles puedan ser estas dimensiones, para desde ellas, dimensiones que según hemos dicho tienen que estar establecidas con los propios materiales, diríamos, del espacio, para desde ellas poder en principio situar cualquier trozo, cualquier parte del material antropológico. Es decir, lo que buscamos es establecer unos ejes que sean relativamente independientes unos de otros, como hemos dicho, pero porque están disociados pero no separados. Entonces, el problema es, bueno, ¿y qué ejes o de qué modo podemos empezar a orientarnos para establecer el espacio antropológico? Tiene que haber tres ejes, porque hay una clasificación que no es arbitraria, sino que es casi empírica, que es la siguiente. Y este es el fundamento principal de la teoría de los tres ejes del espacio antropológico. Nosotros tenemos que aceptar, yo creo, casi como axiomáticamente, que parte del espacio antropológico tiene que ser aquel material antropológico que está constituido por los propios hombres. Por los propios hombres. Eso parece absolutamente imprescindible, claro. Cualquiera que sea como se... Ahora bien, las relaciones entre estos hombres, vamos a visualizarlos incluso como individuos físicos, ¿verdad?, como individuos físicos, como sujetos corpóreos. Estos hombres entre sí constituyen una serie de interrelaciones. Si lo repitamos por puntos, nosotros decidimos recurrir a un artificio que consistía en dibujar un diagrama en donde los hombres del material antropológico los repitamos por puntos, los unimos mediante un círculo, y entonces las relaciones entre estos puntos llevamos un eje circular tomado del diagrama para no prejuzgar si aquello es social, si es psicológico, simplemente para no prejuzgar nada, ¿no? Simplemente para indicar qué es lo que queremos decir con eje circular. Pero, como hemos dicho también, hay también otras realidades que envuelven al hombre, las cuales pues no son humanas. Suponemos que no son humanas en absoluto, ni se parecen absolutamente a los hombres, en el sentido de que son impersonales, de que carecen de vis apetitiva, de vis cognitiva, de sentimientos, de razón, de conocimiento, pues lo que son las rocas, pues por supuesto que, pues qué sé yo, que un compuesto puramente molecular, inorgánico, pues no tiene nada que ver con el hombre, es impersonal, pertenece a la naturaleza precisamente. De manera que ya tendríamos un conjunto de realidades sin las cuales los hombres no podrían subsistir, y estas realidades, si las dibujamos también como puntos de algún modo envolviendo al hombre, de suerte que trazamos unas rectas que van desde los puntos del círculo aquel a estos puntos representativos, tampoco decimos qué, ni queremos prejuzgar nada. Entonces establecíamos unos radios
y todo lo que se ponga en aquellos radios, es decir, que tengan que ver con los hombres y aquellos puntos, le llamamos el eje radial. De manera que el eje radial tiene ese objeto de eliminar todo tipo de interpretación metafísica o filosófica muy definida del asunto. Y entonces, ¿hemos agotado el espacio antropológico? Pues la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque existen o pueden existir algunas entidades que, no siendo hombres, tampoco son redes impersonales, sino que son unas entidades que están intermedias entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque no son hombres en absoluto, pero sin embargo tienen un comportamiento muy distinto del que pueda tener, pues que sea una molécula de carbono, ¿verdad? Tiene un comportamiento que se parece al humano. Entonces, según esto, habría la posibilidad, por lo menos la posibilidad de reconocer, y la necesidad de la posibilidad de reconocer un cierto tipo de entidades que ya no pertenecían al eje circular ni tampoco al eje radial, sino que se podrían representar en unas líneas que forman ángulo con los dos círculos que hemos citado, y por esto a estos objetos que pudieran incluirse, inscribirse en estos ejes, le llamaríamos el eje angular. Entonces, según esto, tendríamos tres ejes del espacio antropológico: el eje circular, el eje angular y el eje radial. Todo el campo, o las cuestiones relativas a la circulación de mercancías, de la economía política, del valor de cambio, etcétera, todo esto pertenece al eje circular. Esto lo demostró perfectamente Marx. El valor de cambio, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el cambio pertenece enteramente al eje circular. Todo lo que pertenece al diálogo de los hombres, al lenguaje, una palabra, es del eje circular, está dentro del eje circular, y las relaciones entre los hombres. Pero lo que pertenece, pues por ejemplo, las relaciones con la naturaleza, esto ya pertenece al eje radial, ¿verdad? Pues todo lo que tiene que ver con la alimentación, vamos, es indefinida la enumeración de entidades que se pueden incluir, que se deben incluir. Y entonces, en el eje angular, ¿qué es lo que incluiríamos? Pues habría que incluir, si pudiésemos identificar, naturalmente, y si pudiésemos identificar qué tipo de entidades que no son humanas ni impersonales pertenecen a la definición de eje angular, qué tipo de entidades podríamos incluir allí, porque estas entidades serían la base de una teoría de la religión, naturalmente, que sustituiría a la antigua teoría metafísica, porque naturalmente estas entidades tienen que ser materiales y corpóreas, según hemos definido. Todo el espacio antropológico está rodeado de entidades corpóreas, por tanto, lo que pertenece al eje angular también tiene que ser corpóreo, tiene que tener sujetos corpóreos. Otra cosa es identificarlos. Pues, es decir, no pueden ser espíritus angélicos, ni pueden ser, pues qué sé yo, dioses infinitos, tienen que ser entidades corpóreas, sujetos corpóreos. La tesis que nosotros mantenemos es que los habitantes, diríamos, del eje radial, del eje angular, pues se identifican precisamente con cierto tipo de animales pues teriomorfos, generalmente mamíferos, aves, reptiles, que han mantenido relaciones con los hombres desde el principio, que no son ni circulares ni son tampoco radiales. Es decir, no son relaciones que los hombres hayan mantenido con ellos para efectos de considerados como hombres, como ahora se hace, ¿verdad? El proyecto Gran Simio me refiero. Ni tampoco son relaciones de carácter pues puramente alimenticio, por ejemplo, donde los animales son depósitos de proteínas, por ejemplo, sino que son otro tipo de relaciones que los hombres habrían tenido con los animales y que estarían representadas en las cavernas paleolíticas, de suerte que entonces lo que llamamos religión en general pues sería la relación de estos hombres con unos animales vistos o percibidos como númenes, que establecían una relación angular, lo cual da lugar a una teoría de religión que supone, a nuestro juicio, una crítica radical concretamente al materialismo histórico y a la interpretación sistemática de la religión, como si fuese una invención subjetiva de los hombres, movida por los sacerdotes o por las proyecciones de los hombres, etcétera, por las alucinaciones, etcétera, porque ahora la religión empezaría a jugar de un modo especial en la historia del hombre, puesto que las relaciones con los números eran reales, pues que los animales eran reales. Y, bien,